Y vamos de manera inmediata con nuestro segmento de análisis en el informativo de NTN 24. Y es sobre el siguiente tema. El presidente Donald Trump ha hablado hoy de una cámara de torturas que existe en el centro de Caracas y que es operada por el régimen madurista y que está a cargo de Delcy Rodríguez. Sin mayores detalles, el mandatario estadounidense dijo que en este momento la estaban cerrando. Sin embargo, pues no hay reportes todavía que puedan sustentar esta afirmación. Familiares de presos políticos y también de personas que estuvieron como prisioneras de conciencia han recordado en las últimas horas los horrores que se han cometido en esta cárcel, en el que es considerado como el principal centro de torturas más grande de América Latina y quizás del mundo, el Helicoide. Es un tipo violento. Él se sube y trata de imitar mis bailes un poco. Pero es un tipo violento y ha matado millones de personas. Los ha torturado. Tiene una cámara de torturas en la mitad de Caracas que deben estar cerrando, pero ha torturado gente. Esta sorpresiva declaración del presidente Donald Trump pone en la mira no solo la situación de los más de 800 presos políticos en Venezuela, también de un lugar que genera terror e indignación de solo escuchar su nombre, el Helicoide. Considerado el centro de torturas más grande de América Latina, a unos 3,3 kilómetros del centro de Caracas, la capital. Es usado desde el último tramo de la era de Hugo Chávez por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y como centro penitenciario. En este lugar es recurrente la tortura sistemática que incluye descargas eléctricas, asfixia, golpes brutales, colgar a los detenidos de extremidades, la tortura psicológica y la violencia sexual, según informes de organizaciones de derechos humanos. Por ese lugar han pasado líderes democráticos y activistas de renombre. Muchos de ellos siguen en cautiverio ilegal. Juan Requesens, Daniel Ceballos, Javier Tarazona, Juan Freites, Rocío San Miguel, Dignora Hernández, Henry Alviares, Roland Carreño, Perkins Rocha, entre otros. Y ese mismo lugar fue el que el régimen, en ese momento encabezado por Nicolás Maduro, usó para un despliegue de fuegos artificiales el 1 de octubre, cuando en un acto irrisorio decidieron adelantar el inicio de las festividades decembrinas. La indignación fue total. Para los actores políticos y democráticos no fue más que una burla al sufrimiento de los presos de conciencia y sus familias. Pero ni la captura de Nicolás Maduro ni un eventual cierre del Helicoide pondría fin a la tragedia humana. En otros centros penitenciarios, como el Rodeo 1, los presos políticos permanecen aislados y, según denuncia la activista Andreina Baduel, sin visitas hasta nueva orden. Además, una grave denuncia hecha hace 2 semanas por la Premio Nobel de Paz María Corina Machado revela una vez más las tácticas represivas del régimen, posibles ejecuciones extrajudiciales en la cárcel conocida como el Rodeo 1. Y justamente activistas venezolanos de derechos humanos ven con preocupación la continuación de la política represiva y de persecución bajo el régimen liderado ahora por Delcy Rodríguez. Además señalan que el cese de estas políticas, la libertad de los presos políticos y la restitución de los derechos civiles sería la principal señal de una transición en ese país. Luego de la acción militar estadounidense en suelo venezolano que concluyó con la detención y extracción de Nicolás Maduro, lo que derivó en que Delcy Rodríguez Gómez fuera encargada de la presidencia de la República, se abren muchas interrogantes sobre lo que ocurrirá ahora. El presidente estadounidense Donald Trump ha hablado de una transición pactada con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, pero activistas de derechos humanos ven con preocupación el desenvolvimiento de las primeras horas de este gobierno encargado, donde han sido detenidos, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al menos 14 periodistas, 13 de ellos liberados luego de interrogatorios y uno deportado. El gobierno de Estados Unidos ha divulgado el inicio de una transición en Venezuela liderada por Delcy Rodríguez y eso nos genera muchísimas preocupaciones. La activación de un decreto de estado de conmoción exterior, a pesar de que no estamos en una situación de conflicto sino de cooperación, que militariza todo el país y que además ordena la búsqueda y captura de todas las personas que hayan alentado esta agresión de Estados Unidos en términos muy imprecisos. Y es que desde organizaciones humanitarias han visto con preocupación que se mantenga la política de persecución e intimidación. Han señalado que de ser cierta una política de transición en el país, el primer paso debería ser la liberación de los presos políticos y la restitución de los derechos civiles a todos los ciudadanos, desmantelando el sistema represivo. Hoy en Venezuela, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón, hay al menos 1.011 personas detenidas por motivos políticos.
También han reaccionado a lo dicho por el presidente estadounidense Donald Trump la tarde de este martes, donde señaló que Nicolás Maduro mantenía en Venezuela un centro de detención arbitraria y de tortura, haciendo referencia a la sede del Helicoide. Aseguró que este estaría siendo presuntamente cerrado. Desde organizaciones esperan que esto se haga oficial, aunque no han recibido ninguna información, y que sea el inicio además de la libertad de los presos políticos. De confirmarse el cierre de este centro, exhortamos al Estado venezolano a que dicha medida se traduzca en la liberación plena e inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas que allí se encuentran y no en su traslado a otros lugares de reclusión donde puedan enfrentar condiciones aún más graves o de mayor vulnerabilidad. A esta petición de libertad de los presos políticos se han sumado también comités de familiares y víctimas. Aseguran que la sociedad civil ganaría confianza en un proceso, de ser cierto que ocurre en el país, con acciones que demuestran cambios significativos en materia de derechos humanos y libertades. Nigmer Evans es uno de los presos políticos venezolanos. Él fue privado de la libertad el pasado 13 de diciembre. Exactamente lleva 24 días detenido. A esta hora saludamos a Marta Cambero. Ella es politóloga, es la esposa de Nigmer Evans. Marta, bienvenida al informativo de NTN 24. Escuchábamos al presidente Donald Trump. Muchísimas gracias. Escuchamos al presidente Donald Trump que ha dicho que hoy en la ciudad de Caracas se estaba cerrando una cámara de tortura. Ustedes como familiares de los presos políticos, ¿cómo reciben esta declaración en momentos en que ha sido capturado Nicolás Maduro? Hay un nuevo régimen, o por lo menos hay una nueva líder de esta dictadura que para muchos debe en este momento acabar con ese centro de torturas. Inclusive hay quienes se preguntan si ya Estados Unidos le pidió esto, sí o no, a Delcy Rodríguez. ¿Ustedes cómo reciben esta declaración? Bueno, saludos, muy buenas noches y gracias por permitirme el espacio a poder opinar sobre la situación de mi esposo y de tantos presos políticos detenidos y arbitrariamente en el país. Bueno, para nosotros en realidad es un gran sufrimiento y una incertidumbre que vivimos a diario y ahora más en cuanto a cuál va a ser el destino de nuestros presos políticos. Esto es una incertidumbre no solamente para ellos, sino también nosotros como familiares. Sabemos toda la situación que se ha vivido en el país y a pesar de que esas fueron las declaraciones del presidente Trump hoy en el día, esa sede sigue existiendo. Mi esposo sigue estando detenido ahí. Y gracias a Dios ya hemos podido tener contacto con él, sabemos que está bien, tanto él como el equipo que se encuentra ahí, compañeros también detenidos y parte de ellos mismos que están ahí en el SEBIN. Actualmente no nos permiten visitas a ellos, están suspendidas, posiblemente próximamente a reabrirse, pero no sabemos. Vivimos una incertidumbre muy grande. Se está recibiendo, hasta los momentos, lo único que se le está recibiendo ellos están recibiendo son insumos que nosotros podemos llevarles a ellos. Para nosotros en este momento es una gran incertidumbre, porque en este sentido yo solamente levantaría la voz, no solamente por mi esposo, sino por todos aquellos presos políticos y le haría un llamado a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la actual presidenta encargada ante este proceso, es que ella tiene hoy en sus manos una oportunidad histórica de aliviar el drama que vivimos, no solamente los presos políticos, sino también los familiares en Venezuela de todos esos presos políticos, sin contar los desaparecidos de manera forzosa. El país en este momento observa, y en este caso una gran mayoría observa con esperanza cualquier gesto que apunte a una justicia real. Es importantísimo. Y eso en este momento es lo que nosotros podemos pedir, que se nos alivie el sufrimiento y el drama que viven tanto ellos que están ahí como nosotros, sus familiares. Marta, ¿cómo está Nigmer? ¿Cómo es su salud? ¿Y cómo ve usted el hecho de que mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen un abogado en Nueva York, en Venezuela, en su país, a los prisioneros políticos como su esposo se les niegue el derecho a tener un defensor? Sí, bueno, para mí, en este sentido, es lamentable
que, como he dicho y como algunas veces uno habla, es lamentable que un problema que entre venezolanos pudimos haber resuelto, tengamos que lamentablemente llegar a esta situación. Pero en este sentido me quedo asombrada porque eso es algo que, a pesar de a ellos que están allá en los Estados Unidos, desde un principio se le ha permitido el respeto a ese debido proceso y cuentan ya con un abogado. Mi esposo tiene 24 días detenido de manera arbitraria en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y aunque lo he podido ver mucho antes de este proceso que hemos pasado, y actualmente puedo llevarle insumos y saber a mí me devuelven la ropa sucia de él y sé que está vivo y él se ha comunicado conmigo. Yo a 24 días no he podido conocer de qué se le imputa. Tampoco sabemos y tampoco se nos ha permitido tener un abogado de confianza. Incluso no sé cuál es ese abogado defensor público que él en este momento tiene. Marta, y nosotros en este momento... Dime. Sí, Marta, ¿no? Y esto contrasta con las garantías que en este momento tiene Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en las cárceles de los Estados Unidos, Marta. Lógicamente, contrasta mucho porque, como le estoy diciendo, yo tengo 24 días y no he podido tener un debido proceso. No, es que es gravísimo, Marta. Lastimosamente el tiempo es muy corto en este segmento del informativo. Vamos a ampliar esta entrevista en otro de nuestros espacios. Quiero agradecerle, Marta, por su compañía y toda la solidaridad con los familiares de los presos políticos y con los presos que están en las cárceles en este momento en Venezuela. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Y por la reconciliación, todos pedimos que se nos haga justicia. Así será.